Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sección donde vamos a abordar la versión 7 del APA. ¿Qué es lo que trae esta versión? Trae unas cuestiones fantásticas que les van a gustar. Estoy aquí haciendo referencia al sitio oficial de APA en su versión 7. Entonces vean cómo en la página web ahí podemos entrar. La página web tiene un sitio maravilloso para seguir molde, para no complicarnos la vida, y entonces nosotros aquí podemos encontrar en los índices todo lo que nosotros necesitamos. En esta ocasión yo voy a abordar los aspectos más recurrentes que necesitamos cuando estamos trabajando un trabajo académico, un escrito, un artículo y demás. En esta versión 7 nosotros podemos encontrar los ejemplos más comunes y me voy a ir a decir exactamente cuáles son esos elementos más comunes cuando nosotros estamos citando. Se refiere básicamente hacia artículos, libros y entidades gubernamentales. Estos son los tres aspectos más recurrentes y cuando nosotros damos aquí en los ejemplos, nos enuncian en la primera entrada precisamente estos elementos donde nosotros podemos estar viendo a qué se refiere cada uno de ellos. Voy a entrar al primero, al de los artículos. Los artículos sabemos que pueden traer diferentes características, pero el más común es este primero. Cómo citar un artículo de una revista. Este artículo y la lógica más o menos sigue lo mismo en todas las demás fuentes. Esto es, un artículo dentro de una revista se coloca el apellido, coma, las siglas del primer autor, coma, segundo autor con las mismas características, apellido, coma, inicial, punto, coma, apellido, coma, inicial, punto, coma, así con cada uno de los autores se termina con un punto y se abre un paréntesis para indicar el año en que fue publicado ese artículo. Se cierra el paréntesis y aquí voy a decir ya los errores más frecuentes. Es que se les olvida este puntito que está después del año. Se coloca ese punto. A continuación se enuncia cómo se llama el artículo que escribieron estos autores, se coloca un punto y posteriormente se dice cuál es la revista y vean cómo está en itálicas el nombre de la revista, coma, con el volumen también en itálicas y aquí viene un dato interesante. Después del volumen viene el número del artículo, el número de enunciado de este artículo en donde está publicado, está en un volumen y este número se coloca entre paréntesis sin itálicas. Esto es importante y además sin llevar un espacio entre el volumen y el número. Se coloca una coma y se indica el rango de las páginas en donde ese artículo está enunciado, se coloca un punto y luego viene el DOI, que es el número identificador que comúnmente ya traen los artículos. Estos son los datos típicos que deben de estar en un artículo colocados de esta manera y nosotros podemos seguir molde viendo este ejemplo y también colocando los datos que nosotros necesitemos, acomodándolos de esta forma y sabiendo dónde están las itálicas. En el caso de las revistas está en el nombre de la revista y en el volumen. Y cuando ese artículo lo citamos dentro de un texto, nosotros lo colocamos de esta forma. Cuando hay tres autores ya se coloca et al, se coloca el apellido del primer autor, no hay una coma, luego viene et al, punto, y ahí viene una coma para enunciar el año. Esto cuando en la redacción nosotros colocamos al autor en medio del texto, o si estamos nosotros redactando y decimos el autor tal, entonces lo colocamos fuera del paréntesis, abrimos los paréntesis para indicar el año, indicó, señaló, documentó y ya va la redacción. Este es el acomodo típico de un artículo. También en los artículos hay ocasiones en que trae un número. El artículo no es tan común, no son tantas las revistas que tienen un número identificador para el artículo, pero aquí vamos a ver un caso en donde vemos que los autores están colocados de la misma manera, viene el autor, el punto, cómo se llamaba ese artículo, punto, el nombre de la revista con el volumen, se abre
el paréntesis para indicar el número de la revista, en este caso, una coma y viene un número de artículo que se coloca. Ya enuncio que esto no es algo muy común en todas las revistas, pero si fuera el caso se coloca de esta manera con un punto y entonces sí el DOI. Y vemos aquí cómo nosotros lo podemos citar dentro de un paréntesis porque después sabemos que cuando hay 3 autores ya se coloca el et al indicando solamente el primer autor de esa cita, de esa referencia que nosotros estamos haciendo. Se coloca de esta manera cuando está dentro de unos paréntesis o cuando estamos redactando. Eso es con respecto a los artículos. Ahora me voy a ir a enunciar el segundo más usado, que son los libros. Y los libros, cuando el libro está escrito por un solo autor, todo el libro, entonces se coloca de esta manera, se coloca el apellido de ese autor, coma, las iniciales, igual que en los artículos, entre paréntesis el número de la revista y, ojo, aquí lo que va en itálicas, así como en las revistas lo que iba en itálicas era el nombre de la revista y el volumen, aquí en los libros lo que se coloca en itálica es el nombre del libro. Y aquí vemos cómo está en itálicas el nombre del libro y una buena noticia. A partir de la versión 7 ya no se colocan ciudades y países en la referencia, únicamente se coloca la editorial. De tal manera que nos simplificaron la vida, ponemos nosotros el nombre del libro, un punto y el nombre de la editorial. Y esto, en dado caso de que tuviera algún link, lo colocamos después del nombre de la editorial y el dato. Es importante cuando nosotros estamos citando en un texto a esos autores, igual lo colocamos entre paréntesis o lo colocamos fuera de los paréntesis según la redacción que estemos usando, pero algo interesante de saber es que cuando tenemos a varias obras que estamos citando, miren, aquí estamos citando 3 obras y las 3 obras tienen a diferentes autores. ¿Cómo se coloca el orden de estas obras? Se coloca por orden alfabético, no por el orden en que apareció el libro primero. Por ejemplo, 2017, si siguiéramos esa lógica, estaría primero este autor, pero no, siempre entre paréntesis nos vamos a ordenarlos de manera alfabética. Esto con respecto a los libros. Pero luego hay libros que no son escritos por un solo autor, sino que a lo mejor hay un editor, un coordinador o 2, y adentro vienen los capítulos escritos por otros autores. Y es ahí cuando estamos hablando de libros editados, libros coordinados, y cómo se colocaría la cita y la referencia de esa entidad. Bueno, se coloca de esta manera. En un capítulo, nos interesa un capítulo dentro del libro, y se coloca igual con los autores, como vemos aquí, de ese capítulo que nosotros estamos leyendo, se coloca el año, el punto, que no se nos olvide, cómo se llama ese capítulo dentro de ese libro y vean cómo no está en itálicas, porque lo que se coloca en itálicas una vez más es el nombre del libro. Entonces, recordemos esto. En itálicas solamente va nombre del libro o nombre de los autores. Bien, ahí después del punto vamos a colocar en dónde está editado por qué autores y se coloca vienen las iniciales, ahora se empieza a la inversa, van las iniciales de los editores, el apellido, coma, la inicial, el apellido y así posteriormente se indica que fueron editores, se coloca una coma para ahora sí indicar cómo se llamaba ese libro. Y luego, después de esto, se coloca entre paréntesis de qué página a qué página está este capítulo al que nosotros estamos haciendo referencia. Entonces se coloca el rango de las páginas antecedidos de un pp. Se coloca un punto, se coloca únicamente la editorial, ya sin la ciudad y sin el país, un punto y luego ya viene el DOI, si fuera el caso de que tuvieran número identificador esos capítulos. Cuando nosotros lo estamos citando, pues lógicamente citaremos a los que nosotros leímos. Y como vemos aquí que hay 3 autores, este es uno de los cambios de la versión 7 del APA,
Al ser 3 autores, solamente se coloca en la cita el primer autor, et al, una coma y luego el año. Y aquí, como ya hemos indicado, este orden, en el caso de que estemos citando varias obras, va a ser de manera alfabética. Nos vamos a la última de las formas que más usamos en el APA. Ya enunciamos artículos, libros, libros editados, y ahora nos vamos a ir a entidades gubernamentales. Por ejemplo, si nosotros encontramos un material interesante en organismos, en ministerios de educación, en organizaciones, entonces nosotros lo podemos referenciar y citar. ¿Cómo se coloca? Se coloca el nombre de la entidad, un punto, el año en donde está ese informe que nosotros estamos viendo, un punto, en itálicas el nombre del informe que nosotros estamos tomando como referencia, y en dado caso de que tuviera un número identificador, se coloca de esta forma. Un punto, luego viene la entidad, el departamento que editó, y recordemos una vez más que aquí no viene el tema de cuál es la ciudad y el país. Se coloca un punto y posteriormente ya viene el link con el que se va a citar. Las citas debe de coincidir exactamente la referencia con respecto a cómo enunciamos la cita, y esto es un aspecto muy importante también para enunciar, porque debemos de saber que debe de haber una correspondencia entre citas referencias. Y finalmente, esos son ya los 4 aspectos, los 4 tipos de materiales que más se utilizan, digamos, en un texto académico, en un artículo, en una redacción, pero también tenemos otros disponibles por aquí, como son los proceedings de las conferencias, disertaciones, tesis, bases de datos, y aquí tenemos los ejemplos, pero básicamente esos son los 4 más utilizados. Y quiero cerrar esta sección con otro de los aspectos más utilizados. Si nos vamos a la página principal, y aquí en estilo hay muchísima información, y me voy a ir hacia las tablas, cómo se citan las tablas y las figuras. Y una buena noticia de la versión 7 es de que se citan igual. Antes se citaba arriba, se ponía el nombre de la tabla, en las figuras se ponía abajo. Pues la versión 7 también nos están simplificando la vida, y ahora aquí las tablas podemos ver cómo se coloca arriba de la tabla, en negritas, tabla 1, cómo se llama, y eso va en itálicas, cómo se llama la tabla, y aquí viene explicado las partes de una tabla, que básicamente yo lo enuncio como un efecto pescado, porque trae el mínimo de líneas horizontales para acomodar nosotros la información y cómo debemos de poner esa tabla. Eso, ahora me voy a ir hacia las figuras, y estamos en la entrada principal de APA, ahí, y vemos cómo se enuncian las figuras, y les digo que nos simplificaron la vida, porque pues ahora la figura va arriba. En las otras versiones iba abajo. Pues aquí va arriba con las mismas características, en negritas el número de la figura, y en itálicas el nombre cómo se llama esa figura, y entonces veamos cómo no hay puntos en ninguna de estas partes, y luego ya cómo se acomoda una figura. Bueno, pues básicamente esto es lo más importante para la versión 7 del APA. Yo les deseo el mejor de los éxitos y mucho cuidado. Antes de despedirme les quiero decir otro tip. Cuando nosotros estamos escribiendo un artículo, es bien importante que se mantenga, este es un error muy recurrente, que de la misma manera en que se está citando, se coloque la referencia. Esto es, por ejemplo, un autor que es Gómez 2020, y luego acá en las referencias ponemos Gómez 2019, ahí hay una incongruencia que tenemos que cuidar no cometer. Tiene que haber una correspondencia tal cual de cómo lo citamos, cómo está colocada la referencia. Eso es bien importante, no equivocarnos en cómo están los apellidos de los autores al momento de citarlo y cómo lo estamos referenciando. Bien, con esto ahora sí los dejo deseándoles el mejor de los éxitos con la versión 7 del APA. Un abrazo, hasta luego. Chao.